Díaz Rojas, es estudiante de sexto semestre de la licenciatura de médico cirujano y pues con él y otras dos compañeras pues fuimos al concurso de fisio. Entonces pues sí sabe mucho, pónganle atención y vamos a ver el día de regulación renal de iones y biomoléculas. Gracias, Bel. Bueno, y como dijo Bel, yo soy Isaías y les voy a explicar rápido este tema porque me estaba comentando que tienen después un examen. Y no se preocupen, es uno de los temas más rápidos y más que nada es un repaso de los mecanismos que ya vieron. Un repaso de los mecanismos que ya vieron aplicados en iones específicos y el Guyton solo maneja 4. Entonces, yo creo que nos echamos como 10 minutos por ion, así que no se preocupen por el tiempo. Bueno, este, el potasio. Para empezar, hay que entender que lo que busca el cuerpo con todos los iones, ya sea llámese potasio, llámese calcio, llámese fosfato, es mantener la homeostasis, es decir, mantener un estado de equilibrio. Entonces, para saber cuál va a ser la homeostasis a la que van a llegar, tenemos que saber cuáles van a ser los valores normales. El valor normal del potasio va a ser de 4.2 mil equivalentes por litro. Ah, por cierto, si tienen alguna duda durante la exposición, no tengan pena de interrumpir. Ajá. Bueno, es de 4.2 mil equivalentes por litro. Entonces, si hay más, pues se va a excretar. Si hay menos, se va a reabsorber. En general, 5 a 10% se va a excretar por vía fecal. Ahora, algunos de ustedes se podrían empezar a preguntar cuál es la diferencia entre excreción y secreción. Creo que el Gator las usa más o menos igual, pero el punto es que la excreción es para desechos y la secreción es para productos generados por el cuerpo, pero como digo, el Gator las usa más o menos em, no tan diferentes. Bueno, entonces 5 a 10% se van por vía fecal y el resto va por vía renal, que es por donde nos interesa. Como sabemos, el túbulo proximal se encarga de reabsorber la mayoría de los iones. En este caso, se va a encargar de reabsorber el 65%. Y tanto la reabsorción del túbulo proximal como la parte gruesa ascendente del asa de Henle, no van a ser reguladas por ninguna hormona, van a ser como basales. Y más que nada van a ser reguladas por las fuerzas de Starling, es decir, por las presiones de filtración. Pero pues en general, en una persona normal, siempre se va a reabsorber el 65% en el túbulo proximal por mecanismos como la bomba sodio-potasio. Y en la parte ascendente, gruesa del asa de Henle, no sé si recuerdan que está un canal que le llamamos NKCC2, es decir, N de sodio, K de potasio y CC, 2 de cloro. Y pues reabsorbe 25 a 30% del potasio y es por esta bomba. Ahora, ¿dónde va a ser la verdadera regulación del potasio? En los tubos conductores y colectores. Aquí, como ven, la reabsorción va a ser variable. ¿Por qué? Porque puede haber tanto reabsorción como secreción. Entonces, ¿quién nos va a mediar la reabsorción? Pues principalmente las células intercaladas tipo A. Aquí, un tip para que no se confundan, porque las células intercaladas tipo A y tipo B, creo que sí, creo que ya vieron lo de regulación ácido-base. Pero bueno, las tipo A y tipo B se encargan básicamente de regular el estado ácido básico. Para que no se confundan qué hace cada una, porque como que el nombre no te dice tanto, em, a mí me sirvió que tipo A es para la acidosis, es decir, cuando hay acidosis, pues se tiene que sacar el ácido, ¿no? Entonces sale hidrógeno y se mete el potasio, porque es un contratransportador. Entonces, por eso aquí es para la reabsorción. Sale hidrógeno y entra potasio, porque es para la acidosis. Y la tipo B, en la secreción, pues es lo contrario, ¿no? La bomba está al revés y es para la alcalosis.
En la alcalosis, pues, ¿qué queremos? Que el pH no siga subiendo. Entonces lo bajamos con más ácido. Entonces, pues, el ácido se absorbe y se secreta el potasio. Además, las células principales otra vez tienen su bomba sodio-potasio y hay unos canales que se llaman canales de potasio de la porción medular o ROMP y canales de potasio grandes. En general, los canales de potasio de la porción medular son los que tienen más regulación. Generalmente están abiertos todo el tiempo y van a estar secretando continuamente potasio. Esa es su función, secretan continuamente potasio. Y pues las células intercaladas que les mencioné hace rato. De hecho, aquí pueden ver una imagen de cómo funciona más o menos. Pues también otra cosa que es importante en esta regulación es, bueno, déjenme les muestro la siguiente diapositiva para que lo integremos mejor con los otros temas. El potasio. ¿Cuáles son los factores que estimulan la secreción o la excreción del potasio? Ahorita les explico lo que les quería explicar atrás con la imagen. Ahorita regresamos. Factor número 1, la insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Y esto lo va a hacer con todas las células del cuerpo. Va a estimular a la bomba sodio-potasio. Y pues esto se estimula después de una comida. Y de hecho, la insulina muchas veces van a ver que se utiliza como, por así decirlo, un remedio para la hiperpotasemia. Cuando hay mucho potasio, se inyecta insulina y es una medida para bajar la cantidad de potasio. La aldosterona, que es el regulador más importante, ¿qué hace la aldosterona? Tiene que estimular a la bomba sodio-potasio, y es a lo que quería ir. La bomba sodio-potasio, si recuerdan, tiene un carácter o una característica que se llama, que es electrógena. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 3 de sodio que saca, reabsorbe 2 de potasio. Y pues como tanto el potasio y el sodio tienen carga positiva, pues podemos verlo de esta forma. Saca 3 cargas positivas, que serían el sodio, y mete 2 positivas, que sería el potasio. Entonces vamos a ver que hay una deficiencia de cargas positivas, ¿no? Está sacando más cargas positivas de las que está metiendo. Y por eso tiene esta deficiencia negativa. Ahora, la bomba ATPasa de sodio-potasio es una bomba que funciona por gradiente. Es decir, entre, entre más sodio haya, más va a estar estimulada. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? No estimula directamente a la bomba sodio-potasio, o sea, no es como que sea un acelerador. Estimula la existencia de nuevos canales luminales de sodio, es decir, va a entrar más sodio a la célula y para mantener la carga normal que tienen las células, pues la bomba sodio-potasio va a reaccionar trabajando más, ¿no? Ok. Entonces, pues lo que pasa en el riñón es básicamente eso. Voy a regresar de diapositiva. Que va a reabsorber los iones de sodio a cambio del potasio. Y lo va a reabsorber gracias a que va a haber más canales luminales de sodio. Ahora, otro estímulo es el estímulo beta-adrenérgico. Y pues también estimula la bomba sodio-potasio. ¿Esto por qué es importante? Porque como vemos del otro lado, el ejercicio extenuante hace que la cantidad de potasio, o sea, cuando las células musculares empiezan a trabajar, van dejando potasio, porque pues lo ocupan para generar la contracción muscular normal. Entonces, parte del potasio no vuelve a ser reabsorbido y se queda en el medio extracelular. Entonces, una de las características que pasa cuando alguien hace ejercicio es que hay más potasio afuera. Y para que no tengamos una hiperpotasemia, como hacer ejercicio es
entraría como en un estímulo simpático, porque ya saben que lo simpático, lo de adrenalina y noradrenalina es de lucha y huida. Entonces, para mantener el potasio en niveles adecuados, pues los estímulos beta-adrenérgicos son importantes. Ahora, las alteraciones ácido-básicas. Tenemos dos tipos de alteraciones, la acidosis y la alcalosis. A diferencia de lo que vimos con las otras hormonas, la acidosis va a reducir la actividad de la bomba sodio-potasio, ¿ok? Y por lo tanto, pues va a haber menos potasio. Pero hablando del riñón, reducirá su excreción. ¿Por qué? Porque, pues recordemos, hay acidosis, entonces, ¿quién entra en acción? Las células intercaladas tipo A de acidosis. Entonces, sacan hidrógeno y meten potasio, ¿ok? Entonces, en el riñón, lo que va a pasar es que va a haber menos excreción de potasio, pero en el cuerpo en general va a haber un poco más, porque va a haber más potasio extracelular, porque pues va, se va a reabsorber menos potasio por la bomba. Y en las crónicas pasa todo lo contrario. ¿Por qué pasa todo lo contrario? Ahora no tiene que ver con el mismo mecanismo de las agudas, tiene que ver con un aumento del flujo tubular distal. ¿Qué es lo que pasa? Como la acidosis es un estado que inhibe a la bomba sodio-potasio, y la bomba sodio-potasio, como recuerdan, afecta todas las partes o tiene que ver con todos los gradientes que se generan en el riñón para generar la reabsorción. Entonces, cuando la bomba sodio-potasio empieza a fallar crónicamente, pues en general en el riñón va a haber menos reabsorción. Y esto va a hacer que si, por ejemplo, en el túbulo distal se reabsorbía lo basal, que era 65%, se reabsorba menos. Y no solo de potasio, sino también de otros iones, sodio. Y entonces, ¿qué pasa? Que al reabsorberse menos, va a pasar va a pasar más líquido por el sistema de tubos. Entonces vamos a decir que se va a lavar más rápido. Y pues sabemos que, imagínense que estamos en el segmento ascendente del asa de Henle, o en la porción, en el conducto colector, o en la segunda porción del túbulo colector distal. En esa parte, mucha de la reabsorción se debe al gradiente. Y el gradiente, pues, ya saben, si hay más de un lado, que en este caso sería el tubo, se va a reabsorber a donde haya menos, que sería las células del tubo. Entonces, para que pase esto, necesita tiempo. Cuando el flujo aumenta, se pasa lavando ese gradiente. O sea, todo el tiempo va a haber esa cantidad de gradiente, porque cuando el flujo es lento, pues reabsorbe, ¿no? Reabsorbe y va disminuyendo la cantidad que está dentro de la luz. Pero si el flujo es rápido, la cantidad se va a mantener constante porque todo el tiempo está fluyendo, todo el tiempo está fluyendo. Entonces, pues las bombas se van a estimular porque va a haber un mayor gradiente, porque todo el tiempo se está lavando el líquido que ya sufrió reabsorción. Entonces, por eso en una alteración ácido básica crónica va a haber una pérdida mayor de potasio y el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tiene que ver con el gradiente. Recordemos que la célula tiene una membrana permeable, selectivamente permeable. Entonces, imagínense que la osmolaridad aumenta fuera en el líquido extracelular. ¿A dónde tiende a ir el agua? Tendría a ir afuera para igualar la osmolaridad, pero al ir afuera
lo que hay adentro se concentraría mucho más y sería como algo paradójico porque al final también saldría un poco más de los iones que están dentro de la célula. Entonces eso favorece la salida. Otro de los iones de los que vamos a hablar va a ser el calcio. Sus valores normales son de 2.4 miliequivalentes por litro. Se dice que una persona normal consume alrededor de 1000 gramos por día y el 90% se va por las heces y 1% se excreta por el riñón. Ahora, ¿qué va a pasar con el calcio? Pues la mayor parte está en los huesos y la parte que no esté en los huesos vamos a tener un 50% que está ionizado, que sí va a poder pasar por la membrana glomerular y va a pasar por todos estos procesos de reabsorción. Y tenemos otro 40% que está libre y otro 10% que está unido a proteínas aniónicas. Este 40% libre y este 10% unido a aniones no va a poder pasar por la membrana glomerular, entonces no va a sufrir nada que tenga que ver con la reabsorción. ¿Ok? Además, otra cosa importante, pasa lo mismo con el calcio que con el potasio en las primeras porciones de la nefrona. En el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría y es independiente de las hormonas, es decir, todo el tiempo vamos a reabsorber, pase lo que pase, 65% en condiciones normales. Y en la rama ascendente más o menos va a ser igual, pero el punto es que en el túbulo proximal, que es donde se reabsorben la mayoría de los solutos, va a ser algo basal, no va a estar regulado por hormonas, va a estar regulado más por las fuerzas de la filtración. Ahora, vamos a ver que del 65% que se reabsorbe en el proximal, el 80% va a ser por vía paracelular y el resto va a ser por vía transcelular. Es decir, paracelular es entre las células y transcelular a través de las células. Si toma esta segunda vía a través de las células, va a tener que salir y sale por una bomba de ATPasa calcio o un cotransportador sodio-calcio. Y como les digo, estos son independientes a la hormona paratiroidea. Ahora, en la rama ascendente del asa de Henle va a pasar algo un poco diferente. La mitad de lo que se reabsorba sí va a ser por vía paracelular. Y de hecho, esta vía, si lo recuerdan, tiene que ver con las cargas. De hecho, arriba también tiene que ver con las cargas. Las paracelulares generalmente se dan por cargas. Recordando un poco, nada más para que entren en contexto. Otra vez, en la rama ascendente del asa de Henle tenemos al NKCC2, que reabsorbe, ya saben, uno de sodio, uno de potasio y dos de cloro. Entonces, la reabsorción de todas estas cargas positivas va a generar una negatividad en la luz. Entonces, para compensar esta negatividad, va a haber una retrodifusión de potasio que va a terminar de jalar a los otros iones por vía paracelular. Bueno, y la otra mitad de lo que se controla en la rama ascendente del asa de Henle va a ser reabsorbida por una ATPasa de calcio, que sí es estimulada por la hormona paratiroidea y también por la vitamina D, pero más que nada por la hormona paratiroidea. Y el resto va a ser reabsorbido en el túbulo distal y en el conducto colector, también por transporte activo, y también va a depender de la hormona paratiroidea. Una clave que pueden tener aquí porque son muchos datos, son muchos porcentajes, para que no se confundan, es que, otra vez, el túbulo proximal va a reabsorber de forma basal y el túbulo distal y el colector van a estar muy regulados por hormonas, tanto por la aldosterona, como vimos hace rato, por la hormona antidiurética, por la hormona paratiroidea, por la vitamina D. O sea, toda la reabsorción y secreción en el
túbulo distal y el conducto colector generalmente es mediada por hormonas. Y como va a ser mediada por hormonas, es la que nos va a permitir hacer esa variación entre sacar o meter, aunque en el caso del calcio no hay una secreción no hay una secreción hacia la luz. Ahora, algo que pueda aumentar la filtración del calcio y hacer que se pierda un poco más es la acidosis. ¿Por qué la acidosis? Básicamente, lo que hace la acidosis es, para entenderlo simple, imagínense que es un ácido destruye cosas. Entonces, un ácido va a destruir los enlaces que tienen el calcio con las proteínas. Como les dije hace rato, el calcio que está unido a aniones generalmente no puede pasar por la membrana glomerular. Entonces, en un ambiente acidótico, esta unión del calcio a las proteínas va a disminuir. Entonces va a ser más fácil que se encuentren en su estado ionizado y puedan filtrarse. Y lo contrario va a pasar con la alcalosis. Ahora, el fosfato tiene valores normales de 0.9 a 1.4 milimoles por litro. El fosfato no tiene una regulación tan estricta y tampoco tan complicada. Lo más importante del fosfato es que hay un límite de reabsorción y este límite va a ser 1.1 milimoles por litro. No importa si hay muchísimo más fosfato, más allá de esto se va a excretar, se va a perder. Otra vez, en general la mayoría es reabsorbido en el túbulo proximal por el cotransportador sodio-fosfato. En este caso, este cotransportador, el del fosfato, a diferencia de los otros que vimos, sí va a estar regulado por las hormonas, incluso estando en el túbulo proximal. Lo cual tiene en parte sentido porque pues es muy poquito lo que se ocupa reabsorber. Y las demás estructuras reabsorben un 10%. ¿Ok? Y también está regulado por la paratiroidea, pero lo más importante es lo que se reabsorbe en el túbulo proximal. La hormona paratiroidea va a ser por así decirlo, el contra del fosfato. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea se secreta cuando hace falta calcio. Entonces, ¿de dónde va a sacar el calcio y el fosfato? De donde es más común, de los huesos. Ahora, la hormona paratiroidea, como vimos antes, favorece la absorción del calcio, pero del potasio favorece su excreción. Y es una excreción doble, sería doble, porque estamos viendo que una de sus acciones es hacer que toma tanto calcio como fosfato del hueso. Entonces, pues otra vez regresamos. El transporte máximo es de 0.1 milimoles por litro. Entonces, si va a tomar más, pues se va a perder más. Además, no solo es eso, no es solo que satura el transportador máximo. También va a reducir al cotransportador sodio-fosfato, que es el que en condiciones normales regula la mayor parte de la reabsorción de este ion. ¿Qué otros factores afectan? La hipertensión y la acidosis metabólica. En este caso, estos aumentan su reabsorción. ¿Por qué la hipertensión aumentaría la reabsorción del fosfato? Otra vez, se repite el principio del transporte máximo de 0.1 milimoles por litro. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la filtración está mediada por presiones, ¿no? Por las fuerzas de Starling. Ahora, una de las fuerzas, la presión hidrostática glomerular, depende de la presión, depende de la presión arterial.
Claramente, ustedes saben que hay mecanismos autorreguladores que en cierto rango de hipertensión, pues hacen que la presión hidrostática no aumente mucho. Pero pues cuando la hipertensión es bastante severa, pues sí va a afectar. Entonces, sabemos que, que un aumento de la presión hidrostática va a tender a que salga más, a que se filtren más cosas. Entonces, pues si se llega a filtrar más fosfato por hipertensión, porque está pasando más, ¿no? Porque la sangre que pasa, pues entra más pasa más por el glomérulo, entonces va a ser más fácil que alcancemos el transporte máximo. Por eso la hipertensión aumenta. Y la acidosis metabólica es igual, hace que el fosfato pierda unión con las proteínas y también hace que pase más. Entonces, ¿qué es lo importante del fosfato? Recordar que tiene un punto de transporte máximo y cuando se pasa ya no se va a reabsorber. Entonces, todos los factores que hagan que aumente el fosfato y que se filtre más fosfato van a hacer por consiguiente que se pierda más. Y que la parte más importante para su regulación es, es el túbulo proximal con el cotransportador sodio-fosfato. Los demás son accesorios, pero el cotransportador sodio-fosfato, que en este caso está en el túbulo proximal, y en este caso sí está regulado por la hormona paratiroidea, pues sí, afecta. Ahora, otra cosa que quiero mencionar para que no se confundan, porque estas hormonas luego suelen confundir a las personas. Tenemos la hormona paratiroidea y la vitamina D. La vitamina D sí va a favorecer la reabsorción tanto de sodio, tanto de calcio como de fosfato. La paratiroidea no, solo va a favorecer la reabsorción de calcio, pero también favorece la excreción de fosfato. Y una clave para que se acuerden que esto sigue estos pasos es que, pues, se acuerdan que la hormona paratiroidea saca el calcio de los huesos y saca el fosfato y regresan al principio, ¿no? Del transporte máximo. Todo lo que aumente la cantidad de fosfato que se filtre, pues va a hacer que aumente su excreción. Y para terminar, les digo que es un tema muy rápido. El magnesio. Este, ¿Cuáles son sus valores normales? Es de 1.8 miliequivalentes, pero solo se va a filtrar 0.8 miliequivalentes porque lo demás está unido a proteínas. Y gran parte del magnesio está formando enzimas o en los huesos o en otras partes. Pero pues extracelular es 1.8 y solo se van a filtrar 0.8 miliequivalentes por litro. Además, dentro de la absorción, la mitad de lo que se ingiera va a ser absorbida, lo demás se desecha. ¿Cómo va a estar regulada su reabsorción? Pues también tiene que ver con la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea y la vitamina D favorecen la reabsorción. Y sigue el principio de todos los iones que vimos anteriormente, a excepción del fosfato, pues, que el túbulo proximal, pues en este caso no absorbe la mayoría. La verdad, no absorbe la mayoría, pero pues es algo basal. El túbulo distal y colector están más regulados por la hormona paratiroidea y por la vitamina D, es decir, el túbulo distal y el túbulo colector, en cuanto al magnesio, están regulados más por las hormonas. Y el 65%, que es la mayoría, se reabsorbe en el asa de Henle, en el segmento ascendente grueso. Esto del magnesio y del fosfato y de iones generalmente con carga positiva, em, se pueden acordar que se reabsorben en el asa de Henle, en el segmento ascendente grueso, otra vez por la bomba NKCC2, que genera pues un gradiente para que los iones con cargas positivas pasen
a las células. Bueno, en este caso no pasan a las células porque es por vía paracelular, para que pasen a la circulación. Entonces, pues, aquí lo importante es que la mayoría se reabsorbe por el asa de Henle, y lo hace ¿por qué? Por el NKCC2, que genera un gradiente que hace que los iones de cargas positivas, llámese calcio, llámese fosfato, llámese magnesio, pasen desde la luz hasta la circulación. Y como no hay tantos transportadores de magnesio, pues el mecanismo más importante va a ser eso, porque creo que encontraron que en el Guyton no mencionan a un solo transportador de magnesio, solo hacen como esta referencia de porcentaje, porque la mayoría de la reabsorción del magnesio es por gradiente de cargas y es por vía paracelular. Aún así, pues sí hay unos transportadores de magnesio, creo que se llaman TRPV4, algo así, y son los que están en el túbulo distal y colector, que como les menciono, sí son regulados por hormonas. Entonces, nada más para hacer un repaso súper rápido de las cosas más importantes. Am, la reabsorción en el túbulo proximal va a ser basal para la mayoría de los que vimos, menos para fosfato, y la mayoría van a reabsorberse en mayor cantidad en estos túbulos, ¿no? El potasio tiene al NKCC2, que sí lo transporta vía transcelular directamente, transcelular, entre la célula, en el asa de Henle, y otra vez, túbulos y conductos colectores, el transporte es variable para todos los que vimos, ¿no? En túbulos y conductos colectores, y perdón por ser repetitivo, siempre va a estar regulado por hormonas. Y en el caso del potasio, pues la aldosterona es la hormona más importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí, y que sí llegan a preguntar bastante en el examen, es las alteraciones de ácido básicas, que una aguda o que una crónica hacen que se reabsorba diferente el potasio. Hablamos otra vez de la aguda, que reduce la excreción porque pues células tipo A de acidosis, sacan hidrogeniones y meten potasio, ¿no? Entonces van a, van a hacer que se reabsorban más potasio. Y las crónicas, pasa el fenómeno que les mencionaba, que una acidosis crónica termina deprimiendo la función de la bomba sodio-potasio. Entonces, lo que va a pasar es que, como en los otros segmentos de la nefrona, se va a reabsorber menos solutos porque la mayoría de solutos están ligados a este transportador, ¿no? A la bomba sodio-potasio, pues todo el tiempo se va a estar lavando el flujo. Entonces, si antes le daba tiempo de reabsorber y disminuir el gradiente a los otros segmentos de la nefrona, pues en este caso, como el flujo va a estar aumentado porque no se está reabsorbiendo bien, porque no funciona bien la bomba sodio-potasio en una acidosis crónica, pues el lavado continuo va a hacer que el gradiente esté siempre presente. Entonces, va a haber una pérdida de potasio. El calcio, lo mismo. Pues sí, ¿no? Lo mismo de que la mayoría se reabsorbe por el 65% se reabsorbe sin mediarse por hormonas en el túbulo proximal. La mayoría de lo que sí está mediado va a estar en el túbulo distal y en el conducto colector. Y que aquí en el calcio que hay que decir algo, que la parte que sí va a estar mediada por hormonas generalmente va a ser vía transcelular. Entonces,
pues la parte de la rama ascendente que sea vía transcelular, que pase a través de la célula, pues tiene que entrar y tiene que salir. Y para salir sin un gradiente de calcio, hace falta una bomba que funcione con ATP, porque pues no es como que haya muchísimo calcio que genere un gradiente hacia afuera de la célula y pues que no hay secreción. Del fosfato, pues lo más importante es el transporte máximo, que la mayoría es en el túbulo proximal y que sí es regulado todo el tiempo por las hormonas. Y del magnesio, que repite los principios que les dije hace rato. Nada más que como la mayoría de su transporte es por vía paracelular, pues por la presencia de la NKCS2 que genera un gradiente positivo, va a hacer que la mayoría de los iones positivos pasen a la circulación. Y pues eso es todo básicamente de la regulación de iones. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, daremos por concluida, nuestra asesoría. Esta, digamos que ya es la última, pero mañana van a tener, un repaso con el doc, Trujillo. Va a venir, todo lo de, ¿cómo se llama? Respiratorio y también, renal. Entonces, pues, descansen. Muchas gracias, Isaías, y pues esperamos igual que les vaya bien en sus exámenes y que ya casi están listos para esto. Descansen, gracias y buenas noches.